esta mañana yo tendré la reflexión en lugar de la hermana Jennifer. Así que vamos a entrar entonces a la palabra de Dios y vamos a compartir un poco um, bueno, de un poco más de las experiencias y las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así que quiero empezar con una pequeña palabra de oración antes de entrar a un mensaje que ha estado en mi mente y que me ha dado esperanza esta semana. Así que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos una vez más por tus bendiciones, Señor. Gracias por cuidarnos, gracias por los testimonios que hemos podido escuchar esta semana, Señor, a través de hermana Jennifer. Pedimos, Señor, que tú la puedas cuidar y estar con ella. Y, Señor, gracias te damos por llenarnos con ese ánimo y esperanza, Señor, que solamente podemos encontrar en ti. Es una esperanza, es un ánimo único, Señor, que nos ayuda a soportar estos días y soportar los desafíos que nos presentan todo el tiempo, Señor. Así que pedimos una vez más, Señor, que tu presencia nos pueda acompañar en abrir tu palabra, Señor. Ayúdanos a encontrar un mensaje que una vez más nos pueda inspirar esta mañana, Señor, para disfrutar de tu presencia y disfrutar, Señor, de ti en nuestras vidas. Y todo eso te lo pido en tu dulce nombre, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, les quiero llevar esta mañana al libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que para muchos de nosotros, cada vez que escuchamos ese libro, siempre pensamos, bueno, de mi parte, cuando yo era chiquito, cada vez que yo escuchaba de que un predicador iba a enseñar de Apocalipsis, siempre me llenaba con un poco de miedo porque yo tenía en mente en esa edad de que Apocalipsis es el libro de las bestias y de malas cosas que están pasando en el mundo, así que siempre me llenaba con un poco de miedo. Pero después de los años, y ahora es interesante que ahora yo soy uno de las personas con el privilegio de enseñar del libro de Apocalipsis. Pero algo recuerdo unos años atrás, cuando estaba en el colegio, un profesor nos comentó acerca del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro que no fue, que su designación o su propósito no es de llenar a las personas con miedo, sino que es especialmente para las personas con miedo que no tengan miedo. Es para llenarnos con esperanza, para llenarnos con al final de decirnos qué es lo que va a pasar, al final de decirnos que hay un Salvador y hay una gran promesa que nos espera a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, si esos mensajes de esta semana te ha tocado tu corazón, esta mañana estamos enfocándonos en la gran recompensa que Dios tiene para cada uno de nosotros, el resultado de tomar esos mensajes, aplicarlo y que dejar que eso cambie nuestros corazones también. Así que entramos en Apocalipsis capítulo 6 y encontramos una pregunta. Y Apocalipsis capítulo 6, bueno, estaremos estudiando capítulo 7, pero cuando llegamos al capítulo 7, estamos entrando en un capítulo que es un paréntesis entre los sellos de Dios. Los sellos de Dios lo podemos estudiar más adelante en más detalle, pero nos queremos enfocar en este paréntesis. Así que en medio de las cosas que están pasando con los sellos de Apocalipsis, Dios nos quiere dar un mensaje. Y este mensaje es de qué es lo que Él tiene para nosotros en medio de estas cosas que estén pasando. Y Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, encontramos una pregunta. Y dice la pregunta 6:15 y adelante dice, vemos que los reyes del mundo se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas, junto con los grandes, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los esclavos y los hombres libres. Y decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado ya el gran día del castigo y ¿quién podrá resistir? Así que nos queda, si nosotros nos imaginamos un momento, nos imaginamos una escena de que Cristo Jesús, la gran esperanza de nuestros corazones, ha llegado, ha regresado. Y Él ha aparecido en las nubes con poder, con autoridad, para salvar a sus hijos.
Pero a pesar de que ese es un día que debería de ser un día de alegría, y yo sé que para muchos va a ser un día de alegría, encontramos que hay un grupo de personas que se quieren esconder de la presencia del Señor, que no quieren, que no estaban esperando esta persona, que no querían que Él regrese, porque para ellos, como ellos mencionan en el versículo 17, para ellos es un día de castigo. Y qué interesante que simplemente nuestra fe cambia el propósito de la venida del Señor. Para algunos es un día de castigo, es un día de miedo, es un día de turbulencia, pero para los justos es un día de alegría, es un día de esperanza, es un día cuando el gran anhelo de nuestro corazón ha aparecido y está para nosotros. Así que, pero la pregunta queda y dice, ¿quién podrá soportar o quién podrá resistir ese gran día? Y esa es la pregunta que queremos contestar esta mañana. Ese es el propósito por la cual nosotros estamos aquí. Queremos ser parte de las personas que puedan estar en ese gran día de ver a Jesús aparecer por segunda vez y decir, este es mi Señor, este es mi Dios que lo he esperado. No queremos ser como estas personas que tienen miedo de esta presencia, pero queremos ser parte del grupo que han estado esperando al Señor y esa es la gran esperanza para nosotros. Así que vamos a continuar entonces. Entramos en el capítulo 7 y el versículo 1 del capítulo 7 leemos algo interesante. Dice, versículo 1 del capítulo 7 dice, después de esto yo vi 4 ángeles que estaban en pie sobre los 4 puntos cardinales, deteniendo los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También vi otro ángel que venía del oriente y que tenía el sello del Dios viviente. Y este ángel gritó con fuerte voz a los otros 4 que habían recibido poder para hacer daño a la tierra y al mar. Y este ángel dijo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, mientras no hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Así que algo interesante vemos que este ángel, vemos que hay 4 ángeles que están deteniendo los vientos para que no soplen sobre la tierra. Y en un momento vamos a ver cuáles son esos vientos. Pero hay que ver que en la mente de Juan, estos vientos son un símbolo para los juicios de Dios que están siendo detenidos en este momento. Así que a pesar de que hemos visto muchas cosas preocupantes en la tierra, muchas enfermedades, muchas cosas han pasado sobre esta tierra, la palabra de Dios dice que aún hay más cosas que Dios está deteniendo en este momento. Hay cosas más, hay cosas más preocupantes o hay cosas peores que pueden suceder a esta tierra, pero por la voluntad de Dios no han pasado, simplemente por la gracia del Señor. Y en esta mañana le damos gracias que Dios tiene misericordia de nosotros, porque yo sé si Él hubiera detenido, no dejar esos vientos que soplen sobre la tierra y soplen sobre nosotros, muchos de nosotros no íbamos a poder soportarlo. Pero por la gracia, Dios lo ha detenido, pero no va a ser para siempre. Dice la palabra de Dios que hay algo que tiene que pasar antes que esos vientos puedan soplar sobre esta tierra, antes que esos juicios puedan caer sobre la tierra. Así que a veces nosotros pensamos que el sufrimiento que pasamos es horrible, pero nos damos cuenta de que Dios tiene más cosas que tienen que pasar sobre este mundo. Y todos esos juicios tienen su propósito. Y eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero hay algo que este ángel quiere hacer primero. Y bueno, es interesante que cuando este ángel entra, si vemos de los versículos 2 al 4, vamos a leer el versículo 4. Después de que el ángel les dice que no hagan daño todavía, dice, oí el número de los que así fueron señalados, 144,000 de entre todas las tribus israelitas. Y empieza a describir las 12 tribus del pueblo de Dios. Pero es interesante que este ángel le puede comandar a los demás.
De repente leemos que este ángel entra y les dice a los demás que no dejen soplar los cuatro vientos sobre la tierra. Y es algo interesante. Y lo que vamos a estudiar acerca de este ángel un momento. Um, Dice un profesor, este profesor se llama Ranko Stefanovic, y él ha escrito muchas cosas sobre este libro de Apocalipsis y estas profecías. Se puede decir que es una de las autoridades en este libro, en nuestro mundo adventista. Yo tuve el privilegio que él fue uno de mis profesores cuando yo estaba en Michigan, en Andrews. Y él escribe sobre esta parte de las profecías de Apocalipsis que deberíamos de notar de este ángel que entra a comandar a los demás, porque no hay muchos ángeles que puedan entrar y le pueden dar órdenes a los demás ángeles. Así que cuando nosotros vemos en los cuatro ángeles que están en los ángulos de la tierra, él escribe que estos ángeles podrían ser querubines, pero el ángel que entra para darles una orden quiere decir entonces que es más poderoso que estos querubines, que estos ángeles que están ahí. Tiene más poder, tiene más autoridad que ellos, porque él les puede decir algo y ellos tienen que obedecer. Y ellos, ninguno de esos ángeles le dijo a este ángel que les dio esa orden, bueno, yo creo que ya es tiempo, o Dios nos ha dicho que ya es tiempo, así que yo voy a soltar mi viento. Ninguno de ellos contradice al ángel que les entró a dar orden, sino escucharon, obedecieron lo que este ángel estaba diciendo. Um, y lo que, bueno, nosotros sabemos entonces, para hacer corto esta parte, porque hay varios estudios que se puede hacer sobre la identidad de este ángel, pero para mí, yo sé que este ángel que puede entrar para comandar a los demás es Cristo Jesús, porque solamente Cristo tiene el poder para dar esas órdenes para que todos los demás tengan que escuchar. Así que vemos a Jesús entonces entrando en esta parte. Y él entonces, antes de que continúe, quiero llevarles al libro de Isaías 53, versículo 3. Dice Isaías 53, versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así que eso fue la identidad de Cristo Jesús cuando Él caminó con nosotros sobre esta tierra. Una persona menospreciada, una persona que conocía el sufrimiento porque lo hicieron sufrir. Él pasó por la cruz, pasó por la muerte, resucitó por la gracia de Dios, y eso fue su identidad cuando Él estaba en la tierra con nosotros, un hombre conocido con los dolores. Pero cuando entramos a Apocalipsis y vemos una nueva identidad de Cristo Jesús. Ahora ya no es el rey que conoce los dolores. Él no, bueno, no solamente es ese rey que conoce dolores. Ahora, cuando entramos y vemos a Jesús en Apocalipsis, es el rey de reyes y señor de señores, el único que puede dar órdenes, y todos los demás del cielo tienen que escuchar. Todos de la tierra tienen que obedecer. Es un rey que tiene poder, es el rey que tiene autoridad, es el rey que solamente él puede detener los cuatro vientos de la tierra, y es el rey que solamente él puede detener las turbulencias en tu vida para que no te hagan, para que no sientas que es mucho para ti. Solamente Cristo Jesús puede detener estas cosas. Así que cuando entramos en este libro, en el capítulo 7, encontramos a Jesús con ese gran poder, esa autoridad que sabemos que Él tiene. Él manda y los demás tienen que obedecer. Es un Dios que lleno de poder, y no solamente de poder, sino que está lleno de compasión también. Y todos nosotros decimos amén por esa compasión del Señor, esa compasión, solamente por la compasión de Dios que estamos aquí. Esa compasión es lo que nos ha salvado a cada uno de nosotros. Así que en capítulo 7 encontramos a Jesús ya no como un sirviente a la humanidad, sino lo vemos en su gloria comandando a los demás. Y él tiene un punto y él tiene algo que él quiere hacer.
antes de soltar los vientos sobre la tierra, Él dice que Él quiere sellar a los justos en la frente primero. Y este es algo que vamos a estudiar entonces en este momento. ¿Qué es lo que realmente Él está sellando y qué es lo que significa el sello de Dios? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en los últimos minutos que nos tocan en esta mañana. Así que el sello de Dios significa algo importante. En tiempos pasados, cuando alguien escribía una carta, en esos tiempos de Jesús, los reyes y todos, cuando ellos escribían una carta, ellos ponían un sello sobre la carta. Y este sello era un símbolo de la familia o del reino o del rey que estaba vivo en ese tiempo. Así que cada vez que la persona que estaba recibiendo una carta, cada vez que ellos abrían la carta y veían ese sello que estaba ahí, ellos sabían de exactamente quién fue la persona que envió esta carta y cuál era el reino que representaba esa carta. Así que ellos sabían que era algo importante. Así que cuando nosotros entramos en Apocalipsis y leemos que Dios quiere sellar a su pueblo, nosotros nos damos cuenta que Dios quiere hacerlo para ratificar delante de todos cuáles son las personas que pertenecen solamente a Dios, cuáles son las personas que solamente son hijos y hijas de Dios. Así que el sello de Dios es algo importante en el libro de Apocalipsis. Es algo que todos deseamos también, porque todos queremos que Dios, todos nosotros no solamente queremos decir, yo soy hijo y hija de Dios, pero también queremos escuchar de Dios, sí, este es mi hijo y este es mi hija también. Amén. Todos queremos escuchar esas Amén. palabras. Así que hay de los dos lados, eso es lo que está pasando en el libro de Apocalipsis. Hay los hijos de Dios que lo han estado esperando y dicen, este es mi Señor. Y el Señor también está diciendo, estos son mis hijos que yo también he esperado para juntarme con ellos para siempre. Así que ese sello es algo importante para el cristiano. Satanás no puede decirte que no eres de Dios en este momento, porque cuando tú tienes el sello de Dios y la aprobación del Señor en tu vida, no hay nada que el enemigo te pueda decir para quitarte esa identidad. Tú eres de Dios. Y para el cristiano, el momento del deseamiento pasa cuando sinceramente ellos deciden aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Así que tal vez para muchos de nosotros tal vez es la primera vez, pero tal vez para otros lo hemos hecho años atrás, pero es algo que siempre tenemos que hacer cada día. Amén. Así que, pero ese es el momento, la primera vez cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús. Ese fue el momento cuando Cristo Jesús, cuando lo aceptamos y Cristo Jesús dice, este es uno de mis hijos. Y si nosotros lo seguimos para siempre, siempre vamos a ser un hijo de Dios. Así que, pero cuando entramos en Apocalipsis 7, este sello se convierte en algo un poco más importante, le da un poco más de énfasis a nuestra identidad. El mismo profesor Ranko Stefanovic, él escribe, es la ratificación final del pueblo de Dios en el crisis final. Siendo sellados, el pueblo de Dios está bajo la protección especial del Espíritu Santo de las fuerzas destructivas que son las 7 plagas. Esto es exactamente lo que Jesús se refería cuando prometió proteger a la iglesia de Filadelfia en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Así que cuando nosotros somos sellados y estamos sellados de Dios, por Dios, nosotros tenemos esa identidad de que somos los hijos de Dios. Y ahora cuando entramos en los últimos tiempos de esta tierra, ese mismo sello, esa misma identidad, ahora nos da la protección del Señor, la protección de los reyes, para que todos los sufrimientos que puedan pasar sobre esta tierra no nos puedan tocar a nosotros. No lo vamos a experimentar, no lo vamos a sentir, porque Cristo Jesús nos va a dar su protección. Y eso es algo que siempre me llena de esperanza, siempre me llena de ánimo también, porque cuando yo estaba chiquito, yo le tenía miedo a estas cosas, pero ahora cuando leo y estudio esos versículos, la palabra de Dios me dice que no hay ninguna razón por la cual yo tengo que tener miedo. Si yo soy hijo de Dios, Dios mismo me va a dar su protección. Así que Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar en estos tiempos, sino más cerca va a estar con su pueblo.
Así que muy bien, vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro estudio esta mañana entonces. Am, y yo me imagino que en los últimos días nosotros tendremos una experiencia semejante a la vida de Job. Job era un hombre muy fiel a Dios. A pesar de que él estaba sufriendo y pasó por momentos muy dolorosos en su vida, él llegó a conocer bendiciones, las bendiciones de Dios, pero al mismo tiempo llegó a conocer el sufrimiento en esta vida. Pero en los dos momentos de su vida, en las dos partes de su vida, él siempre alababa el nombre de su Señor. Nunca se regresó y nunca abandonó su fe en Dios. Así que yo me imagino que él lo pudo hacer porque él sabía de que solamente estando al lado del Señor, él iba a encontrar su salvación. Y eso es algo que el sello de Dios nos puede dar también. Es la certeza de que Dios nos va a salvar a cada uno de nosotros. Así, el propósito del sello de Dios es para la protección de los fieles y animarlos a perseverar y seguir adelante en esos momentos difíciles. Siempre cuando hay sufrimiento, siempre hay esa tentación de regresar, de hacer lo contrario. Si nosotros vemos al pueblo de Dios, cuando ellos estaban enfrentando el Mar Rojo, algunos de ellos empezaron a decir, ¿por qué es que Dios nos ha guiado a este momento? Tenemos al faraón que nos está persiguiendo y tenemos el Mar Rojo que está enfrente de nosotros. Mejor, algunos dijeron, mejor, no, mejor nosotros nos hubiéramos quedado en Egipto como esclavos porque así vivíamos mejor. Siempre hay esa tentación en la mente humana de regresar a lo antes cuando estamos enfrentando algo difícil. Pero la promesa del Señor y el ánimo del Señor dentro de Apocalipsis es de animarnos, no regresar, sino que de seguir adelante, porque hay una promesa que Dios quiere darnos. Y por eso es que Dios nos llena con este ánimo y nos dice que el sello de Dios es para nuestra protección, que lo que Él tiene para nosotros es para nuestro bien. Si nosotros, a pesar de conocer estas cosas que puedan suceder en el mundo en el futuro, no tenemos que tener miedo porque Él estará con nosotros. Así que Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El grupo que están listos para recibir al Señor lo pueden hacer porque ellos han tenido esa perseverancia, han tomado la decisión de seguir adelante, de no abandonar su fe, sino de continuar creyendo en la protección y la salvación del Señor. Y por esa razón ellos están ahí listos y enfrentando estos dolores con la protección del Señor. Muy bien, me queda unos 5 minutos y hay mucho más que les quiero decir, pero quiero ir terminando con esta última cosa. Entonces, el sello de Dios es protección. El sello de Dios también puede distinguir el pueblo de Dios entre los demás. Les mencioné al principio que solamente en este tiempo hay dos grupos, los hijos de Dios y los demás que le tienen miedo. Solamente esos dos grupos existen. Ya no más hay diferentes divisiones, ya no más hay diferentes identificaciones. Todos solamente se identifican con dos cosas, siendo un hijo de Dios o no. Así que, y el sello de Dios es algo que distingue entre quiénes son las personas que le pertenecen al Señor. Así que ninguno de nosotros vamos a entrar en estos tiempos sin tener sin formar parte de uno de estos dos grupos. Cada uno de nosotros, cada persona que esté vivo en ese tiempo, va a tener una identidad en ese tiempo. Y yo creo mi oración es que cada uno de nosotros podamos tener el sello de Dios y estar al lado del Señor para recibirlo juntos para siempre. Muy bien. Versículo 9 en adelante, no lo vamos a leer en este tiempo porque por el tiempo, pero versículo 9 en adelante, nosotros vemos que Juan usa algo interesante. Sí, cuando bajamos al versículo 9, no, nomás voy a leer ese versículo, pero dice, después de esto yo miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero. Y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos y todos gritaban con fuerte voz, la salvación se debe a nuestro Dios
que está sentado en el trono y al Cordero. Y dice la palabra de Dios entonces, hay algo que Juan está haciendo en este momento. Cuando él describe los 144,000 en el versículo 4, él está describiendo el mismo grupo de los justos, los hijos de Dios. Él los está describiendo en ese momento, pero hay dos diferentes momentos en la historia que Juan está describiendo en este momento. En el versículo 4 encontramos los hijos de Dios antes de entrar en el gran conflicto, en el último conflicto de esta tierra. Así que ellos entran con la perseverancia, la fe de Dios, listos para enfrentar este conflicto. Y con el sello de Dios sienten esa protección. Pero después, cuando llegamos al versículo 9 y adelante, ahora encontramos el mismo grupo, los sellados de Dios, los hijos de Dios, pero ahora los encontramos en victoria. Así que Juan está describiendo dos escenas. Antes, en versículo 4, está el pueblo de Dios entrando al gran conflicto con la fe de Dios. Y en el versículo 9 en adelante, él está describiendo el mismo grupo, el mismo pueblo de Dios, pero después de que ellos han pasado por el sufrimiento. Así que Dios en su palabra nos revela las dos cosas, porque Él quiere decirnos todo lo que va a pasar, pero al mismo tiempo nos quiere decir que a pesar de todo hay una esperanza para cada uno de nosotros. Hay una esperanza, hay algo que nos espera y nos dice exactamente qué es lo que nos espera. Nosotros podamos tener la oportunidad de recibir una gran recompensa, de decir y formar parte de este grupo, que podamos decir y gritar con una voz: la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y dice, sigue diciendo en la palabra de Dios, versículo 12, que todos estaban alrededor del trono. Bueno, lo voy a leer, 11 y 12 dice rapidito. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y los cuatro seres vivientes. Y se inclinaron delante del trono hasta tocar el suelo con la frente y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la gratitud, el honor, el poder y la fuerza sean dados a nuestro Señor Dios por todos los siglos. Amén. Dicen los todos ahí. Dice el versículo 3 en adelante que el ángel le preguntó a Juan, o Juan les hizo una pregunta: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde han venido? Y él respondió: tú lo sabes, Señor. Y le contesté y él me dijo: estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y día y noche les sirven en su templo. El que está sentado en el trono los protegerá con su presencia y ya no sufrirán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni el calor los molestará, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Quiero terminar con esta última escena, hermanos, porque nos dice la palabra de Dios que esta es nuestra esperanza, la gran esperanza de la salvación en los últimos tiempos. Así que hay un punto de los sufrimientos que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Hay un propósito por lo cual nosotros estamos viendo estas cosas pasando sobre esta tierra. El propósito es de prepararnos para entrar en el último conflicto de esta tierra. Si nosotros podemos soportar con fe y confianza en nuestro Dios las cosas que nos están pasando en este momento, mucho más lo vamos a poder hacer en el futuro cuando nos toca hacerlo una vez más, por la última vez. Y la palabra de Dios nos dice que si nosotros podemos perseverar, si podemos mantener nuestra fe hasta ese momento, Dios mismo será nuestro pastor para siempre. Él no nos abandonará. Él siempre estará con nosotros y dice que ya no más vamos a sentir sufrimiento y Él mismo nos va a secar las lágrimas de nuestros ojos para siempre. Hermanos, mi deseo para cada uno de nosotros esta semana, en estos siguientes meses, en estos siguientes años, no sabemos cuánto más tiempo nos toca, pero mi deseo es que todos nosotros podamos estar preparados para recibir no solamente a Cristo Jesús cuando Él aparezca,
pero preparados también para entrar en esos últimos tiempos de sufrimiento en esta tierra. Y la única manera que podemos hacerlo es de aceptar a Cristo Jesús en nuestros corazones y tomarlo en serio y decir, tomar un tiempo de realmente prepararnos y asegurarnos que estamos listos y que realmente estamos sellados por Dios en estos tiempos. Así que hermanos, que Dios les bendiga. Ese es el propósito por lo cual estamos haciendo estas mañanas, teniendo un encuentro con el Señor cada mañana. No es simplemente para tener un programa, no es simplemente para que podamos decir que nuestra iglesia está haciendo algo. El propósito es de prepararnos y tener personas y formar parte de ese propósito de preparar a los demás para los tiempos finales de esta tierra, para que todos nosotros podamos entrar con fe y confianza en nuestro Señor. Así, hermanos, yo les quiero invitar que hagamos una última oración esta mañana. Y una vez más, les queremos invitar que sigan regresando cada mañana a las 5. Mañana tenemos al pastor, si recuerdo bien, tenemos al pastor Héctor Hernández, que estará predicando una semana con nosotros también. Así que sus temas serán relacionados al matrimonio y la familia. Así que va a ser muy interesante, así que les invitamos que regresen. Pero para terminar esta mañana, terminar esta semana, les invito a que oremos una vez más. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy gracias una vez más por tus bendiciones, por tu protección y tu cuidado, Señor. Señor, yo quiero poner en tus manos una vez más, Señor, las peticiones y las cosas que mencionamos en esta mañana, Señor. Son cosas, Señor, que nosotros estamos pasando en esta vida, que nos han estado haciendo sufrir, Señor, a enfermedades, dificultades con la familia, a muchas cosas, sino que solamente tú conoces. Y esas solamente son las cosas que pudimos mencionar. Hay mucho más, Señor, en el fondo de nuestros corazones que solamente tú conoces, Señor, lo que estamos viviendo y lo que estamos experimentando. Pero, Señor, yo quiero pedir algo muy especial en este momento para cada uno de mis hermanos que están conectados en esta mañana. Señor, yo quiero pedir que tú nos ayudes, Señor, a prepararnos, que estas cosas que estamos viviendo, que tú nos puedas dar la fe y la confianza que necesitamos, Señor, para soportar y perseverar en estos tiempos. Porque al final, Señor, en los últimos días, nos va a tocar una vez más hacerlo y perseverar hasta el fin, Señor. Y nosotros queremos ser y formar parte de los últimos hijos y hijas de Dios que están listos para recibirte en las nubes cuando tú aparezcas por segunda y última vez. Señor, sálvanos, rescátanos de las cosas que nos están pasando en este momento y rescátanos, Señor, de las cosas que van a suceder en el futuro. Pedimos, Señor, que tú seas nuestro pastor en cualquier momento y que tú, Señor, nos ayudes a vivir una vida de fe y confianza solo en tu presencia todos los tiempos. Cada día que nosotros nos despertemos, Señor, ayúdanos a aceptarte a ti nuevamente en nuestros corazones, porque solamente tú, Señor, eres nuestra salvación. Bendícenos y cuídanos en este día sábado, Señor, para que los mensajes y todo lo que nosotros escuchemos en este día, Señor, pueda ser para tu honra, para tu gloria, pero que también pueda ser para nuestro ánimo y bendición también. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos. Cuídalos, bendícelos, protégelos en estos tiempos y todo eso te lo pido en tu dulce nombre, Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Más adelante yo tengo